Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 1:37, 25,4 grados. Yo quiero contaros una historia. Este equipo pretende contaros una historia maravillosa. Yo no sé hasta qué punto verídica o no, pero desde luego fue de una polémica brutal. Vais a escuchar una voz que quizá en primera instancia no nos diga nada, pero es una voz histórica para la raza humana en su conjunto. Vamos a ver si Geray Martínez y Juan Arnaz pueden ponerla. Un momentito. 1 or 2 inches, although the surface appears to be very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Lo que estamos escuchando son las palabras de Neil Armstrong, el primer ser humano en pisar la Luna. Habló de un viaje hacia el futuro en sus primeras palabras radiadas desde el satélite, y efectivamente lo era, julio del 69. Sin embargo, Armstrong hizo otro viaje mucho menos conocido, del que nos quedan fotografías, testimonios. Si a la Luna fue ir al futuro, ir a la Cueva de los Tallos fue ir al pasado. Neil Armstrong, el astronauta más célebre de todos los tiempos, se adentró con otros muchos especialistas en los profundos túneles del Ecuador. Allí buscara el oro de los dioses, allí buscaba lo que se llamó Biblioteca de Oro. ¿Qué demonios es esta historia? ¿Esto tiene algún sentido? Efectivamente, la expedición existió. Efectivamente, durante el año 68 primero y 76, diversas personalidades acudieron en busca de una historia que parecía digna de novela. Novela o no, tengo en mis manos un libro que cambió la historia por lo menos de aquel lugar del Ecuador que todavía no sabemos bien dónde está. Hay fotografías, planos, documentos del ejército. Como repito, el impacto fue tremendo. Hemos pedido nuestra voz a Carlos Barroso, para que os hagáis una idea, que lea el inicio, tan solo unas líneas, de un libro que vendió millones de ejemplares, con un efecto comparable a lo que hoy sería el Código Da Vinci. Erich von Däniken decía: el oro de los dioses, los extraterrestres entre nosotros, y por en medio Neil Armstrong, viajando a lo más profundo de nuestro planeta. ¿Qué historia es esta? Escuchamos. Se trata, en mi opinión, de la historia más increíble, la más inverosímil del siglo. Me parecería una historia de ciencia ficción si no lo hubiese visto y fotografiado yo mismo. Lo que he visto no es ni sueño ni fantasía, es realidad. Bajo el continente sudamericano existe un gigantesco sistema de túneles, hondamente enclavado, de varios miles de kilómetros de extensión. ¿Quién lo construyó? ¿Y cuándo? He ahí la incógnita. En Perú y Ecuador se consiguió recorrer cientos de kilómetros de estos túneles, pero esto no es más que el comienzo. El mundo lo ignora todo sobre ellos. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En Hoy nos ponemos todos ese traje de Indiana Jones que a veces hemos comentado en las cuñas. Carmen, ¿cómo estás? Buenas madrugadas. Encantado de estar en esta nave del misterio contigo, con Katia Rocha, nuestra productora. La voz la habéis escuchado, Carlos Barroso, y ya lo decía Geray Martínez. Juan Arnaz en la nave del misterio, a los mandos, porque esta nave esta noche no va al espacio, sino va a las entrañas de nuestro planeta. Quedan muchos tesoros por descubrir y tenemos muchos amigos y especialistas en arqueología con los que hablar y debatir sobre temas tan polémicos. Antes de nada, 7640, porque el tema de la Cueva de los Tallos, que va a servir de introducción, es uno de los más polémicos, y mucha gente que leyó este libro que está aquí ahora, estoy seguro que tiene mucho que preguntarnos también. Claro que sí, que líneas abiertas como siempre, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Esta noche vamos a sortear 3 ejemplares de La Historia Perdida, ese magnífico libro de Nacho Ares, publicado por la editorial EDAF en el Archivo del Misterio. 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre, nunca lo mejor que queráis. Dicho, Carmen, el título, La Historia Perdida, porque en estos túneles de los Tallos, un lugar rodeado de todavía tribus aborígenes, con mucho peligro, con muchas muertes alrededor de esta historia digna de novela, decía, entronca perfectamente con ese lema, ¿no? La Historia Perdida. Nacho Ares, director de la revista Arqueología, que estará con nosotros en unos minutos. Javier Sierra, otro compañero y gran amigo, director de la revista Más Allá, siguió de cerca esta historia y la expresa perfectamente para que vayamos a conocer una serie de personajes que son fundamentales. Escuchad muy atentamente, no solo Neil Armstrong, sino un personaje llamado Janos Moritz,
un abogado húngaro, buscador de tesoros, que encuentra algo asombroso en plena selva del Ecuador. Un extraño sacerdote, el padre Crespi, que acumula las estatuillas y láminas de oro que tenemos ahora delante de nuestros ojos fotografiadas, piezas de oro impresionantes con grabados muy extraños. ¿Qué ocurrió con todo esto? Däniken contó toda la verdad. Él en su libro dice que descendió en aquella cueva. ¿Pero es cierto o no? Escuchamos a Javier. Su editor le estaba presionando para que escribiera un tercer libro no menos espectacular que los dos anteriores. Él estaba investigando una serie de pistas arqueológicas que apuntaban a la existencia de una civilización perdida en Ecuador y que podría encontrar sus pruebas en unos túneles cerca de los Tallos, en la zona de los Suaras, de una etnia indígena del Ecuador, y él escribió precipitadamente, creo, un libro que se tituló El oro de los dioses, donde afirmaba que gracias a un abogado llamado Janos Moris, él había entrado en esas cuevas y había tenido ocasión de ver una serie de tablas de oro que pertenecían a una antigua biblioteca de esta civilización perdida. Bueno, las tablas existían, Däniken nunca las vio en esas cuevas, sino las vio en el museo de un sacerdote llamado Crespi que vivía en Cuenca, en Ecuador, pero él jamás entró en las cuevas de los Tallos, de muy difícil acceso por otra parte. El tema terminó descubriéndose, Däniken tuvo que rectificar y a partir de ahí, bueno, la sombra del escándalo no dejó de acompañar a esta historia que sirvió para muchos para desacreditar por completo la existencia de esa biblioteca extraña perdida en unas cuevas en medio del Ecuador. Tenemos, por lo tanto, una serie de túneles, veremos y escucharéis que no son los únicos que por lo menos se han excavado en diferentes puntos de América. Estarán con nosotros compañeros como Juanjo Revenga en la segunda hora, que está rodando, o acabo de rodar, o está montando ya la serie de televisión española América Mítica. Es decir, vamos a estar un montón de amigos para saber qué hay de verdad y de ficción. Pero tenemos unas planchas de oro y unos ídolos de oro, algunos de gran peso, que durante mucho tiempo fueron custodiados por este sacerdote. Y tenemos a hombres como Neil Armstrong intentando buscar una biblioteca perdida. ¿Biblioteca de quién? ¿Escrita por qué? ¿Para qué? Precisamente este mes la revista Más Allá publicaba un reportaje sorprendente. Se titulaba ¿Han encontrado el oro de los Tallos? Tenemos que irnos hasta New Jersey para hablar y saludar al especialista y documentalista Alex Cionetti. Alex, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto y un saludo a todos los radioescuchas de España. Oye, lo de la cueva de los Tallos, tu opinión personal, yo creo que se ha hablado mucho de esta historia, a favor, en contra, hubo grandes metidas de patas, si no tengo mal entendido, porque a raíz de tu reportaje volví a leer, me hiciste volver a leer el libro de Däniken, el de El oro de los dioses. Exactamente. ¿Qué ocurre con este conjunto de malentendidos, digamos, sobre estas cuevas? Bueno, eso sucedió con la publicación en el año 72. Von Däniken me confirmó que realmente había embellecido la historia, que realmente le dio un tinte romántico y que nunca había estado en el lugar, que nunca descendió con Juan Morix a la cueva de los Tallos ni vio ningún tesoro, sino que utilizó muchas de las fotos que recogió, sobre todo en Cuenca, del famoso Museo del Oro del padre Crespi. Y la historia de los Tallos lamentablemente empieza con el pie izquierdo y muchas leyendas del lugar y distorsiones de los personajes que van integrándose a la historia la distorsionan, ¿no? O sea, no tenemos una historia verídica, porque realmente nadie ha investigado con profundidad el tema, después de 30 años y después de 2 expediciones, la del 68 y el 76. Yo me interesco de niño, de adolescente, digamos, a través de mi amistad con Julio Goyen Aguado, que es uno de los principales personajes en la historia de los Tallos, y no solo testigo de esta famosa librería del oro, sino uno de los integrantes de la famosa expedición del 76 que organiza Stanley Hall y que es el tema de mi artículo en Más Allá de este mes. Alex, pero esa expedición que nos sorprende a todos, pues sobre todo por ejemplo la eminencia que es contar con el primer hombre que pisa la luna, Neil Armstrong, sí, en esos túneles, ¿no? Esa expedición realmente, ¿hasta dónde llegó? ¿Qué sacaron en claro? En claro,
digamos, a nivel científico fue una de las más grandes expediciones espeleológicas en la historia. Stanley Hall, con una trayectoria como ingeniero y con una tendencia cientificista, trató de explorar hasta el máximo con un método científico y cartesiano explotar todas las posibilidades. Lo que se logra sí es un mapeamiento de la cueva, extracción de piezas arqueológicas, pero de pequeño tamaño, no nada grande, o sea, cerámicas, estudio, bueno, de las especies animales y vegetales, pero Hall no llega a ver el tesoro, o sea, realmente en cierta forma es una expedición fallida, pese a la intervención de Neil Armstrong. Y al parecer Neil Armstrong tampoco estaba muy enterado de que a la vuelta de la esquina, tal vez, en uno de los recodos de la cueva, podía estar una biblioteca en láminas de oro que contaría la historia de la humanidad en época antediluviana. ¿Cómo está toda esta gente, digamos, que formó parte de aquella aventura hace 30 años ahora? Bueno, la historia es bastante compleja. He estado con este tema desde finales de los 70, imagínate que los años, la amistad con Goyen Aguado, que lamentablemente muere en un accidente en el año 99, justo cuando íbamos a hacer una expedición al lugar, una de las tantas, durante 3 o 4 veces he intentado llegar al lugar casi al estilo de Faber-Kaiser, que por H por B algo pasaba, ¿no? Hombre, la verdad es que, perdóname Alex, pero el rosario de muertes en torno a este tema es cuando menos inquietante, ¿no? Sí, bueno, hay algunos misterios también insondables, pero Stanley Hall, que es atraído por la lectura del libro de von Däniken, y esto lo lleva a mudarse a Ecuador y establecer una amistad con Morix. Juan Morix, que era un húngaro que se nacionalizó argentino, pero decidió irse a mediados de los 60 a Ecuador para tratar fortunas, o sea, buscar tesoros y minas. Y por accidente se encuentra con la entrada a estas cuevas, ¿no? Sí, por una amistad que establece con 2 chamanes, digamos, Schwartz, los Shuaras, los indios Shuaras del lugar, es llevado al lugar. Pero también, o sea, no es el único que lo ve. Hay otra persona que también muere misteriosamente en el año 98, Petronio Jaramillo, que era un ex militar que también llega al lugar y tiene una, digamos, visualización de esta biblioteca de oro. Es tiroteado incluso Jaramillo, creo, ¿no? Sí, o sea, fue asesinado, pero pienso que por razones políticas. O sea, Morix muere de forma natural en el año 91, Julio muere en un accidente arqueológico en los Andes argentinos, y bueno, y nada más. ¿Tú intentas 4 veces, has comentado, llegar hasta la Cueva de los Tallos? No, organizar una expedición al estilo de Hall. ¿Y qué te ocurre? Lamentablemente no, a último momento la guerra entre Perú y Ecuador afectó, también financieras que no realmente no creyeron, además que esto hay que separar lo que es una búsqueda del tesoro con una prueba arqueológica. La importancia de la Cueva de los Tallos para mí es muchas de las construcciones arqueológicas que encontramos que no tienen explicación natural. Por ejemplo, lo que se llama el arco von Däniken, que es una pared de ladrillos. También otra parte que se llama la piedra angular. Estos ancestros, estos antiguos que tenían una técnica de pulimentar y modificar la roca. Técnicas que encontramos en el Perú, que encontramos en Egipto y que encontramos en las profundidades de la Cueva de los Tallos. Esto fue lo que originalmente me interesó. Pero a otra gente lo que le interesa, Alex, quizás es la fiebre del oro, ¿no? De alguna manera. Es otro componente mucho más goloso para los que no estén interesados en la historia y en la arqueología, y eso quizá ha provocado muchos problemas. ¿Tú crees que se ha llegado a expoliar completamente el oro que hubo allí alguna vez, si es que lo hubo? Bueno, todavía tenemos el misterio de lo que es la Biblioteca de Oro de Cuenca, del padre Crespi, un salesiano, que von Däniken utiliza en su Oro de los Dioses y publica muchas de las fotos que toda la gente cree que es parte de la Biblioteca de los Tallos, es
del padre Crespi, pero la mayoría de las láminas de oro de Crespi son falsificaciones. Yo pienso que el padre Crespi daba a la gente, a los indios, los dibujos y estos lo copiaban, porque encontramos muchas de las láminas son temas mediterráneos. Y el padre Crespi era muy interesado en la historia clásica antigua y había estudiado historia del arte y arqueología. ¿Pero qué decía Crespi de sus piezas, Alex? Bueno, él decía que los indios se lo traían del medio de la selva y que algunas de las placas y de la colección, que también es monumental, es realmente monumental, venían de la zona de la Cueva de los Tallos. Y eso coincide con otros historiadores y exploradores, como el de Pino Turola, que es uno de los primeros que da a conocer en inglés el material de la cueva, y que desciende hasta el interior también, y tiene experiencias bastante extrañas. Aunque tanto él como otros estudiosos piensan que el famoso tesoro no está ahí, sino en una de las cuevas circundantes, y hay más de 150 cuevas en el lugar. Es una especie de mapa subterráneo, sí, horadado por completo en esa zona. ¿Es tan peligrosa la zona como por lo menos cuenta Däniken, o también hay parte de literatura? Tú has intentado 4 veces acudir allí. ¿Es una zona complicada? Hablaban de aborígenes absolutamente agresivos. ¿Qué hay de verdad en esto, Alex? Bueno, sí, algunas de las tribus todavía, hasta años atrás, de las diversas poblaciones indígenas, podían tener una cierta peligrosidad, y ha habido algunos casos, digamos que hubo crímenes y muertes, pero no, es una zona tranquila. El problema es que, lamentablemente, la guerra del 95-96 produjo un montón, de cambios en el lugar. Ahora finalmente está más tranquilo, ¿no? Pero la zona esa fue minada por las dos partes, por la parte peruana y por la parte ecuatoriana. ¿Se podrá hacer alguna vez, podréis hacer alguna expedición con luz y taquígrafos, ¿no?, de alguna manera, para volver a bajar allí? Yo estoy organizando una pequeña expedición, justamente la revolución que hubo en Ecuador semanas atrás me afectó toda la estructura otra vez, y justamente, estoy trabajando con una televisora local e internacional, y estoy tratando, de poner todo en orden. Justamente tengo un montón de sponsors y tengo algunos avances tecnológicos para utilizar y para probar de una vez por todas si realmente existió esta biblioteca de oro, y tengo el apoyo del ingeniero Hall, y no solo eso, gracias a Dios y a mi amistad con Julio Goyán Aguado también tengo acceso a toda su documentación después de 20 años de amistad con él, ¿no? Ojalá, desde aquí ten en cuenta que desde este mismo momento miles y miles de amigos españoles te aseguro que van a estar apoyándote en lo que puedan. Cuenta también, por supuesto, con la fuerza aquí de la cadena SER, que además, como bien sabes, se emiten en varios países de América, y ojalá se pueda hacer algo, y ojalá nos lo puedas contar, que es lo más importante, ¿no? Si llego a ir a la expedición ahí, a ver, les transmito en directo. Ojalá. Llevo mi antena del GPS, así que a lo mejor puedo hacer la conexión con la CB Radio, con el satélite, y ahí entramos. Será un placer, don Alex Cionetti, qué gran labor. Un abrazo muy fuerte, amigo. Muy bien. Muchísima suerte, sobre todo, que es lo que importa, y sabemos que seguramente conseguirás el objetivo. Muy bien, un abrazo a la querida España. 1:56, vamos descendiendo, Carmen, descendiendo. Comentarios diversos. Ahora voy a presentar a 2 amigos que van a acompañarnos. Tenemos 1 hora para aprender de ellos y podéis preguntarles, pero imagino que ya esta historia parece, Carmen, que todo se conjunta: guerras, revoluciones. Ecuador es un país bastante turbulento y no acaba de hacerse expedición. Ojalá consiga el Cionetti y nos pueda contar por GPS. Lo podamos retransmitir en directo desde allí. Pedro desde Alcalá de Henares nos dice: Armstrong estuvo allí, von Däniken no. ¿Tendrá algo que ver la biblioteca con Vimanas? Algo he oído. Bueno, teorías de todo tipo existen. Sí, luego comentaremos los dibujos y dirán también nuestros compañeros lo que les parece. Rafa desde Benacazón. En mi pueblo también hay unas cuevas bajo la iglesia. Y un caso ovni tremendo, hablando de ovnis y de Vimanas, en Benacazón. Las cerró un cura en los años 50, pero nadie sabe por qué. Vamos a hablar también de misterios españoles, es decir,
Está claro que Egipto, que América son claves, son historias, Asia, pero también en España, algunas culturas como los iberos nos han dejado muestras de mundos funerarios alucinantes. Oriol desde Barcelona nos dice: parece mentira que los misterios más apasionantes los tengamos tan cerca y no seamos capaces de verlos. ¿Lo comprendió Neil Armstrong? Más comentarios, Carmen, porque... Pascual desde Murcia. Más pruebas sobre la existencia de una civilización bajo tierra, o quizás sea de fuera de ella. Von Däniken nunca estuvo en la cueva. Bueno, nunca estuvo en la cueva, pero como siempre ocurre, fue pionero en mostrar el problema. Una historia alucinante. No es la única de túneles que surcan América, ¿verdad? Juanjo Revenga, director de América Mítica para Televisión Española. Bienvenido, compañero. Hola, Iker, buenas noches. No es la única historia, ¿verdad? No es la única historia. América tiene ciudades perdidas por todo el continente y aparte hay sobre túneles, específicamente sobre túneles. Por ejemplo, una de las más famosas es Paititi, en Perú, en las junglas del Madre de Dios, una de las junglas menos exploradas del planeta. Ahí hay una ciudad perdida que se ha buscado miles de veces. Y al final lo que se ha llegado a la conclusión es de que es una ciudad subterránea, donde huyeron los incas con todos los tesoros al final de la conquista española, y eso es lo que se está buscando y se continúa buscando. En la siguiente hora, Juanjo, porque es apasionante. Historias de túneles de gente que desaparece en esos túneles exploradores. Nacho Ares, un apasionado, aparte de director de la revista Arqueología, miles de historias y mucho por descubrir a nivel de túneles incluso, ¿no? Inexplorados. Buenas noches. Ahora cuando Juanjo estaba comentando lo de la selva, yo creo que para lo que es América, la selva en el otro extremo del planeta es el desierto. Es decir, todo aquello que está escondido no está debajo de las hojas, de las frondosas hojas de la selva, sino debajo del desierto, con muchísimas sorpresas para contarnos todavía. Bueno, pues tenemos dos invitados de excepción y muchos más, algunos por ejemplo del CSIC y del Museo Arqueológico, que nos van a trasladar este misterio a España. La nave del misterio profundiza. Tenemos una hora de Milenio 3. Acompañadnos. Y 6, aquí continuamos, 24,7 grados. Por cierto, que se me olvidaba, como siempre, las gracias a todas las personas que, bueno, con los datos del EGM nos hacéis francamente felices. Cada semana casi 700.000 personas siguen estas emisiones de Milenio 3. Además, gracias especialmente al apoyo que le habéis dado con ese incremento de un 20% de la emisión de los domingos, que es una emisión que sabemos que a mucha gente le cuesta su esfuerzo, ¿no? A pasarlo mal, ¿eh? Sí, a las 3 de la mañana. Esos crímenes tan horrendos, esas leyendas urbanas, bueno. Pero muchísimas gracias, amigos, como siempre. Solo nos obliga a seguir indagando para vosotros y hacerlo, como dice siempre José Ramón de la Morena, en el mejor escaparate, la cadena SER. Hablábamos de esta historia apasionante de la Cueva de los Tallos y siempre muy preciso en sus informaciones a Javier Sierra, director de la revista Más Allá, donde aparece en estos últimos reportajes que os recomendamos sinceramente. Le preguntábamos, pero bueno, ¿hay evidencias? Las fotos están ahí. Nosotros, claro, estamos viendo aquí Juanjo Revenga, Nacho Ares, Carmen, estamos viendo las fotografías de Neil Armstrong dentro de los conductos. Y luego aparte, no en esas galerías, sino aparte, en un museo en Ecuador, las piezas de oro bastante raras. ¿Existen realmente las galerías de cientos de kilómetros o no, Javier? Realmente misterioso es que las cuevas existen, que unos años, muy poco tiempo después de la visita de Däniken, fueron otros investigadores, incluso llegó a ir el astronauta Neil Armstrong, interesado por aquella historia, a ese lugar y comprobaron que efectivamente existían unas galerías que parecían cortadas a cincel a unos 30 metros bajo tierra en determinados puntos de la Sierra de los Tallos. Y luego otra cosa muy interesante, que unos años antes de la visita de Däniken, el propio ejército ecuatoriano había mandado una misión a ese lugar y obtenido unas fotografías de las que Däniken, por cierto, se apropió para su libro El oro de los dioses. En esa expedición participaron diversos ingenieros y ellos afirman todavía a fecha de hoy que ahí existe todo un complejo de redes subterráneas. No hablan de un solo túnel, sino de un complejo de túneles perfectamente tallados y que dan la impresión de ser artificiales, pero bueno, que todavía no se tiene ni la tecnología, ni la motivación, ni la subvención necesaria como para explorarlo. Pues vamos a ver si lo conseguimos, un poco entre todos, haciendo fuerzas, saber qué ocurre allí, desde luego escucharlo, poder comprobar el sonido que todavía, bueno, pues surge en esas tremendas catacumbas artificiales, según muchos, horadadas durante años. ¿Para qué? Nos resuenan ecos del dorado, de el oro de los incas, para que no lo
cogieron los españoles a su llegada en la conquista. Alicia Perea es profesora y doctorada en prehistoria, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Museo Arqueológico, que ha coordinado una obra apasionante, Diálogos en el País de los Íberos. Luego hablaremos de los íberos, pero realmente nos sorprendió que ella, como especialista que en España están trabajando arqueológicamente, y bien lo sabe Nacho Ores en su revista de Arqueología, constantemente en muchos yacimientos, nos dice que la mayoría de grandes descubrimientos no son planificados, sino es eso, un explorador en el campo, mete la azada y surge algo. En este caso en Ecuador, alguien que está buscando una serie de cosas casi un poco clandestinas se encuentra con esas compuertas que dan paso a otro mundo. Nos lo cuenta la profesora Alicia Perea. Existe una paradoja en el trabajo del arqueólogo y del investigador, y es que normalmente el arqueólogo en su trabajo de campo nunca encuentra estas piezas tan maravillosas. Son hallazgos normalmente casuales, efectivamente trabajando los campos con el arado cuando se encuentran estas maravillas, y el arqueólogo, bueno, pues se tiene que contentar con ir después y dar fe de ese hallazgo, pero difícilmente se encuentran estas esculturas en una excavación planificada. O sea que hace falta mucha suerte. Y esta noche queremos tenerla. Hace falta contar con los dados de la casualidad a favor. Por cierto, vosotros tenéis vuestra casualidad en el 7640, palabra milenio. Sorteamos 3 ejemplares, el archivo del misterio de Daf, de la historia perdida. Muy apropiado para hoy, de Nacho Ares. Ahora le pido a Juanjo, antes de entrar en debate, que por favor escuchéis este documento, porque es, digamos, la confirmación de que algo ocurrió en esa cueva de los Tallos, en una zona inhóspita, hostil. Un acta notarial en la cual este abogado, que parece que casualmente se encuentra con la cueva, hace, digámoslo así, un inventario de lo que ha hallado. Es el año 69, es la notaría central en Cuenca, Ecuador, y el documento dice lo que vais a escuchar. Juan Moritz, ciudadano argentino por residencia, nacido en Hungría, pasaporte número 4361689. En la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, he descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas. Contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida, de la cual no teníamos hasta la fecha el menor indicio. Los objetos se encuentran diseminados en distintas cuevas y son de la más variada naturaleza. He podido realizar el descubrimiento en circunstancias afortunadas. En mi condición de científico investigué aspectos folclóricos, étnicos y lingüísticos de las tribus ecuatorianas. Los objetos por mí encontrados presentan ¿Sientes la necesidad de contactar con alguien del otro lado? Milenio 3, Cadena Ser. 2:13. Juanjo Revenga, dirigiendo, rodando esa serie que recomendamos aquí, que vamos a casi a visualizar con vosotros, contigo y con Juan Jesús Vallejo, América Mítica para Televisión Española. Juanjo, tú conoces bien la zona. Yo no sé si nos hemos quedado cortos en describirla como un sitio inhóspito, minado, lleno de aborígenes peligrosos también, y que custodian de alguna manera eso que consideran suyo, ¿no? La verdad es que la zona es muy complicada, de difícil acceso. Es la frontera de Ecuador con Perú. Durante muchos años pues han estado en guerra los dos países, cosa que parece que se está arreglando, pero bueno, la situación política es complicada siempre. Es una selva cerrada, los ríos llevan muy poca agua, es muy difícil llegar hasta allí, hay que aprovechar la época de lluvias cuando están un poco altos para poder llegar en barca, porque caminando por la selva es imposible. Y bueno, al fin y al cabo, pues lo que se encuentra allí, se encuentran tribus y gentes que no han tenido contacto con el hombre. En el año 99-2000 llegamos a los Simacos. Los Simacos no habían tenido nunca contacto con el hombre.
A las últimas tribus arriba de los ríos no habían nunca llegado el hombre, el blanco. Siempre llegan, pues ahí los mercaderes, la gente que negocia con ellos con las pieles, y llegamos a unas zonas realmente inhóspitas, cerradas, que no se podía prácticamente ni entrar. Y Juanjo, estas culturas tienen esa constante de un pasado en el que los dioses bajaron del cielo o los dioses legaron algo, o culturas que siempre hablan de individuos muy extraños que en un momento de su pasado que desconocemos interfieren con ellos, ¿no? Y ahí empiezan los misterios de los enviados del cielo, o como queramos llamarles, ¿no? Exactamente, estas culturas no conocen la escritura, por supuesto, y todo se pasa de los hombres mayores que cuentan a los niños por la palabra. Son las reuniones por la noche en las tribus, en las aldeas donde vive esta gente. Pues están hablando y contándose las historias del pasado, de lo que hubo, y los niños escuchando qué es lo que deben de pasar luego a sus hijos. Esas son las grandes culturas, pero siempre lo basan en cuanto a algo exterior, o algo que es lo que rige su vida y su mundo. Tiene un mundo aparte. Que surgió en un momento, en la noche cerrada de los tiempos, y que legó una serie de cultura con las que ellos se basan. Es la misma historia, Nacho, tú que has viajado yo no sé cuántas veces a Egipto y que has hecho infinidad de libros. Uno de los pocos que no es solo sobre Egipto, es la historia perdida. Esta historia entraría perfectamente en la historia perdida. Sería un archivo de esos que no sabemos cómo catalogar, porque por falta de investigación, por deficiencias en la investigación, por personajes demasiado siniestros. ¿Por qué estas cosas, por ejemplo, no tienen luz y taquígrafos, Nacho? Hombre, yo creo que encuadraría perfectamente en esas leyendas que tienen un comienzo de realidad, no de verdad, pero que curiosamente, al igual que con la historia del Dorado, todavía hoy, ya en pleno siglo XXI, todavía no sabemos cuál es ese inicio de verdad. Es decir, conocemos todo el desarrollo de la leyenda, pero no sabemos ese punto de comienzo, ¿no? Yo creo que la Cueva de los Tallos, ahora lo comentábamos en el intermedio de las noticias, puede tener seguramente un trasfondo de realidad que luego se ha desarrollado y quizás se ha extendido, y la bola de nieve ha aumentado hasta un tamaño quizás muy exagerado. Pero no es extraño, conociendo un poco la configuración geológica de América, al igual que sucede con otros lugares del planeta, en donde hay infinidad de cuevas, de lugares subterráneos que además tenían un significado especial desde el punto de vista religioso para estas culturas primitivas. Es muy lógico, desde otro punto de vista, que alguna de esas cuevas efectivamente tuviera ese significado mágico religioso, que algunas culturas antiguas dejaran incluso ahí en algunos de estos lugares algún legado, hoy diríamos el legado arqueológico, legado material, el legado bibliográfico, como es la biblioteca de la Cueva de los Tallos, y que posteriormente, ya en época moderna, algún personaje local encontrara este tipo de hallazgos, y a partir de ahí naciera la leyenda. Pero es que el problema es que todavía no hemos conseguido asir ese comienzo, que seguramente es real y, como digo, encaja dentro de lo que es el y las cuevas que están ahí como manufacturadas, que no parecen unas grietas naturales, sino que se adentran como si fueran galerías modernas. Tenemos también esas tablas de oro. Ahora me vais a dar vuestra opinión sobre lo que estamos viendo y queremos expresároslo en imágenes prácticamente. Son unas planchas, algunas de más de medio metro, con grabados muy raros, con siluetas muy raras, con cosas que parecen directamente fraudulentas, algunas de ellas. Antes escuchamos, si te parece, Nacho, a Javier Sierra, que nos describa qué tenía ese misterioso sacerdote, el padre Crespi, en Cuenca, Ecuador. ¿Qué es lo que conservaba su pequeño museo? Bueno, las tablas estaban hasta hace poco tiempo en Cuenca, en Ecuador, en la colección de este sacerdote. Algunas resultaron ser tablas de latón. Las tablas de oro que se fotografiaron y que aparecen en el libro de Däniken, hoy, que yo sepa, están en paradero desconocido. No se sabe quién las tiene, ni si se vendió a algún coleccionista o simplemente se fundieron en alguna de las múltiples crisis económicas que ha vivido ese país. Pero las tablas existieron. Y es verdad que son muy naif. Es cierto que reflejan elementos que no son propios de las culturas mesoamericanas. Ahí aparecen animales que no son de la fauna americana, aparecen representaciones geométricas que no son propias
de esas latitudes, aparece incluso una pirámide tipo egipcio representada en esas planchas de oro. Y bueno, el tema es bastante controvertido porque Crespi es un personaje que hoy tiene incluso una estatua en Cuenca, en Ecuador, pero es también a la vez un personaje del que casi no se conserva memoria histórica. Ya murió hace algunos años y son muy pocos los que han podido acceder a sus notas, a su legado y a la obsesión que tuvo este sacerdote por recopilar todo lo que tuviera que ver con esa biblioteca de la Cueva de los Tallos. ¿Cómo nos suena esta historia? Los cuatro que estamos aquí en el estudio, junto a Geray, el Henao del Misterio, Geray Martínez, la verdad es que hemos viajado un poquito y yo estaba visualizando la historia de Ica, que quizá algún día os contaremos, y la sensación, ¿no?, de un hombre que lo pierde prácticamente todo, que se vuelve loco casi con una historia rarísima de una biblioteca en piedra, en este caso sería en oro, pero una biblioteca en oro que ahora nuestros amigos nos van a comentar qué os parece, simplemente instintivamente casi, después de haber visto miles de piezas cada uno en vuestro entorno, Juanjo Revenga rodando en esos países y Nacho Ores de la revista de Arqueología analizando muchas de estas piezas para hacer sus reportajes. ¿Qué os suena? ¿Qué os parece esas piezas de oro? Pero antes incluso, Carmen, es que hay una leyenda muy curiosa. ¿Qué demonios hacía Neil Armstrong, como decíamos al principio, buscando esta biblioteca de oro? ¿El oro simplemente? ¿El dinero? ¿La fiebre del oro que dicen que acabó con la muerte de muchas personas? Jaramillo... Bueno, Moritz, muchísima gente es incluso asesinada en diferentes momentos de la historia. Esto tiene 30 años. Todos los que han bajado abajo han resultado tiroteados o silenciados a la fuerza, según algunos, y la conspiranoia flota. Una de las historias, Carmen, más curiosa es la de la participación de los mormones en esta exploración. La llegaron a financiar, dicen, no lo sé, Carmen, ¿qué información hay? Pues se decía que la expedición de Hall contó con el apoyo de una empresa que era la que aportaba ese capital, aunque el expedicionario nunca dio el nombre de ella. Se rumoreó que eran los mormones los que aportaban ese dinero. ¿Pero por qué los mormones apoyaban esta expedición? Pues al parecer el principal motivo era buscar el libro de las láminas de oro que el profeta Joseph Smith tradujo y que le había enseñado a su vez el ángel Moroni. Había una leyenda que decía que estas placas estaban escondidas en algún lugar de la cordillera de los Andes. Al astronauta Neil Armstrong dicen que le acompañaron 4 mormones americanos que le consideraban pues un elegido que les iba a llevar hasta ese tesoro. Neil Armstrong, que era para sus compañeros mormones como un auténtico dios, el hombre que estuvo en la luna, imaginaos. Pero es que la fundación de la religión mormona tiene que ver con ese Joseph Smith, con el libro de oro y con el ángel que lo transporta. Cuando ellos oyen la historia de Daniken y ven ese libro que tiene ahora Juanjo Revenga en las manos, se dan cuenta de que quizá ese libro que tanto andaba buscando su propia religión estaba escondido en los túneles de los Andes. Ahora os pido vuestra opinión. Tenemos piezas de oro realmente extrañas, con todo tipo de animales, con todo tipo de figuras. Como siempre ocurre, parece que unas sí dan más verosimilitud, otras parecen burdas falsificaciones. ¿Tu opinión, Nacho? Hombre, yo creo que en uno de los aspectos clave lo acaba de mencionar Javier en su intervención, Javier Sierra. Dice que hay algunos animales que no encajan, no encuadran en lo que es la fauna americana. Cualquier persona con un mínimo de cultura arqueológica, tipológica, puede descubrir que, bueno, cuando le dan una pieza mochica o Valdivia o maya, azteca, etcétera, identifica perfectamente que eso es algo americano precolombino. En cambio, en el momento en que ves una placa de este tipo, los dibujos son tan naif, tan ingenuos, que como de niños. Sí, que no recuerdan en absoluto nada americano. Es decir, se sale un poco de lo que es el denominador común que tiene este tipo de arte, ¿no? Y es quizás el elemento que a mí más me hace dudar de la autenticidad de estas piezas. Juanjo, sin embargo hay otras con una especie de alfabetos que son bien curiosas, ¿no? En oro, falsificar en oro en algunas piezas también es raro, ¿no? Pero bueno. Es muy raro porque, bueno, con todas estas cosas siempre existe un engaño por el lucro económico, que es lo que buscan en estos países sobre todo, ¿no? Y ahí se puede matar por una de esas piezas tranquilamente, vamos. Sin ningún problema, aparte de sitios donde la vida no vale nada, vale menos, vamos, comparado con el oro, imagínate lo que puede valer eso. Pero bueno, hablamos como cuando hablamos de chamanismo, hablamos de que un 90% de estas cosas pueden ser mentira, pueden ser trucadas, preparadas, pero hay un 10 inexplicable, y ya es bastante.
Ya con eso tenemos mucho sobre lo inexplicable y el mundo que no conocemos. Curiosamente, esa zona que decíamos tan inhóspita no es la única, Juanjo. Tú en Perú has podido encontrar historias que nos recordaba nuestro amigo Fernando Jiménez del Oso en sus documentales, historias que conectaban varios túneles en Perú, donde gente incluso había desaparecido. ¿Podríais contar? Esto sigue vigente en algunos países, ¿no? No, sigue vigente totalmente. Fíjate, estamos hablando de Perú. Perú, Cuzco, Sacsayhuamán, la zona más visitada turísticamente. Ahí sí, la leyenda de los túneles que comunican la ciudad por dentro, ahí ha desaparecido cantidad de gente, hasta que el ejército ha llegado a tapiarlo. Que la gente entraba, nunca salía nadie. O sea, había unos túneles reales que algunas veces conectaban incluso centros ceremoniales antiguos de los incas. ¿Se supone que se guardó ahí el oro para que no lo capturaran los españoles? Esa es la idea que ha existido siempre. El dorado real ha sido eso. Ha sido el oro que no consiguieron llevar los españoles, se ocultó. O en las selvas o en túneles, pero está oculto y todavía sigue siendo pues la leyenda que mantiene vivo todo esto. La Chincana Grande, historias de maíces convertidos en oro macizo, exploradores que bajan hacia una especie de ciudad subterránea y ya no vuelven nunca. Precisamente más allá, y vosotros, Nacho, tú estando también trabajando y codo con codo, hicisteis una serie de reportajes asombrosos sobre túneles en Perú que parecían leyenda, pero que de repente los modernos escáneres y las fotografías aéreas demostraron que eran reales, que estaban ahí. Vamos a recordar un momento con Javier Sierra y me cuentas, Nacho. La investigación que yo realicé sobre los túneles de Perú se inicia en 1994. Allí, en compañía de Vicente París, un investigador español, nos dimos cuenta de que las principales iglesias de la ciudad de Cuzco, que habían sido construidas sobre antiguos templos incaicos sagrados, al poco de la conquista de ese lugar, se podían alinear sobre una línea recta, sobre una diagonal que atravesaba la ciudad de parte a parte y que la unía con Sacsayhuamán. Eso entroncaba con una leyenda antigua que decía que a través de todos esos templos sagrados de los incas se podía acceder a una chincana o túnel que podría haber sido utilizada en tiempos de Atahualpa para esconder el famoso oro sagrado del Templo del Sol o Coricancha. Bueno, la evidencia arquitectónica estaba a la vista de todo el mundo, nadie la había sabido ver, pero las fotos satélite que nosotros consultamos demostraban que efectivamente todas esas iglesias estaban alineadas sobre una misma diagonal y años después, en compañía de un explorador catalán llamado Anselmo Pi, se pudieron obtener los permisos necesarios para emprender la excavación en busca de esos túneles debajo del convento de Santo Domingo, hoy antiguo Templo del Sol o Coricancha en época de los incas. Y hallaron evidencias de que efectivamente existió un túnel ya hundido sobre sí mismo, pero cuya exploración pues ha estado dificultada por el terreno, por los problemas políticos, financieros e incluso religiosos que no querían ver que nuevas piezas de un rompecabezas sepultado hace 5 siglos pudieran alimentar las reclamaciones indígenas que todavía hoy existen en Cuzco de derribar los templos cristianos para recuperar los antiguos templos incas. Vamos con mensajes que nos están llegando al 7640, palabra clave Milenio Espacio, y como siempre lo que queráis, vuestras preguntas, vuestras opiniones, vuestras cuestiones. Ya sabéis que sorteamos 3 ejemplares de La historia perdida de Nacho Ares, publicado por EDAV. Nos escribe un amigo ecuatoriano y dice: hola, yo combatí en la última guerra de Ecuador y Perú, en la cueva de los Tallos. Conozco bien la zona. Se corta el mensaje porque dice: nosotros los ecuatorianos teníamos, si nos puede escribir contándonos eso que tenían, y además, hombre, sería un placer poder hablar con él, gente que ha estado combatiendo allí, que igual puede informarnos del punto exacto, porque hay muchas teorías sobre por dónde se entra realmente, porque la gente descubre un conducto pero no sabe si es el real, hay otro más grande, otro mejor. En mi pueblo, Porcuna, en Jaén, en los 60 se encontraron montones de objetos iberos y romanos en un olivar. Los encontraron arando. Sí, y ahora vamos a hablar de eso, de los iberos, que hay una cantidad de historias alucinantes. A mí hay algunas piezas que todavía me dan ese miedo ancestral, la bicha de Balazote, la dama de Guardamar tampoco está mal, la leona de Baena.
piezas que siguen todavía, como decía Nacho antes, en Egipto, en el desierto, bajo tierra, muchas, y que hay que ir sacando poco a poco. Hablabas de la Dama de Guardamar y de cerquita desde Alicante nos escribe Alejandro. En Alicante hay una montaña llena de túneles, la Serra Grossa. En el Pico Sacro, un monte a 15 kilómetros de Santiago, hay unas cuevas de difícil acceso. Se dice que servían para llegar a la ciudad y que los romanos ya la utilizaban. Cuevas, orificios, conductos desconocidos, también de funciones desconocidas. Todo el país está lleno y nuestros amigos lo conocen perfectamente. Yenki y yo, no sabemos cómo se llama, dice, estamos aquí en la mina y si os hace falta ayuda para excavar en Ecuador, contar con nosotros. Pues claro que sí. Hola, somos un grupo de amigos de Yepes en Toledo. Hay muchos túneles con historias fascinantes de todo tipo. Un saludo a toda la familia milenaria. Oye, Nacho, escuchábamos ahora a Javier Sierra los orificios de Perú. Juanjo Revenga nos hablaba de gente, incluso la leyenda de gente desaparecida. Publicáis un montón de reportajes alucinantes, se llega al umbral, se fotografía la entrada de los túneles y luego todo esto acaba como que nada, que no se puede seguir, que no hay dinero. Es el gran problema eterno que tiene la arqueología, que este tipo de expediciones conllevan un dispendio económico muy, muy grande. O sea, no solamente por lo que es la propia manutención de las personas que están trabajando, que son equipos grandes, sino sobre todo todos los mecanismos, todos los aparatos que se necesitan para este tipo de investigaciones, que en muchos casos es realmente lo que echa para atrás a los investigadores a la hora de hacer, de dar ese primer paso que hay que realizar, pero que, bueno, con el paso del tiempo y últimamente, en los últimos años, lo estamos viendo, por ejemplo, con grandes cadenas de televisión, con Discovery Channel, National Geographic Channel, es quizás la única manera, aunque sea un poco prostituir la arqueología, un poco la expresión, es la única manera, como digo, de conseguir esos fondos necesarios para poder realizar estas excavaciones. Curioso dilema, Nacho? Curioso dilema porque, claro, a veces hay que rendirse un poco al espectáculo, que hemos visto incluso en Egipto, y hablaremos mucho todavía de los secretos de la pirámide. Parece que la Universidad de Singapur en septiembre volvía a acometer la historia del famoso túnel de la pirámide. Juanjo Revenga, que con Juanjo Vallejo ha ido con sus cámaras, jugándose el tipo, jugándose la vida, han sido envenenados por los chamanes, nos lo contabais una madrugada, de todo. Pero claro, igual la única manera, por ejemplo, de ir a los tallos con condiciones es que una de estas grandísimas empresas ponga un montón de dinero, de seguridad, incluso personal de los equipos, y se pueda entrar. ¿Creéis que esto no puede interesar a una gran compañía de este tipo? Porque a mí la historia me parece alucinante, ¿no? Esto es lo que ocurre siempre, y toda la razón la tiene Nacho en lo que ha dicho en esto. El dinero es lo que mueve todo. Porque, por ejemplo, en América hay montones de ciudades perdidas que por descubrir. No, se sabe dónde están. Además, están localizadas. Se sabe exactamente que te pones a excavar allí durante un año y encuentras una ciudad entera, completa y por primera vez. Tú me decías que hace poco se había encontrado una impresionante, ¿no?, en Caral. Caral es una de las ciudades, pues bueno, eso ha dado la vuelta a toda la historia. Una ciudad que, según pruebas de carbono 14, tiene más de 2000 años antes de Cristo, de antigüedad, contemporánea a las pirámides, y son pirámides. Se está excavando en el desierto de Perú y son pirámides lo que hay allí construido. Una ciudad ceremonial, una ciudad, lo que quieras llamar, pero bueno, es algo que ha dado la vuelta a toda la historia de América. También hay otras pirámides, Iker, que en América, en Centroamérica, en el Yucatán, Tikal, toda esta zona, que se sabe perfectamente dónde están, porque mueves un poco las hojas de la maleza y ves que ahí están los escalones, sí. Pero claro, quita de en medio toda la maleza, toda la frondosidad de la selva americana, que eso cuesta muchísimo dinero. No es llegar con una podadora y ponerse a cortar. Qué curioso. Mucho más complicado. Estas cosas no se habla habitualmente, son las, digamos, las trabas, ¿no?, los hándicaps que se encuentran tanto los investigadores que van allí para rodarlo, para que lo conozcamos, como es el caso de Juanjo Revenga, como los estudiosos de la historia. Y luego protégelo, como Nacho. Conlleva mucho más dinero todavía. Es mejor dejarlo como está que no darlo a conocer, evitar que los guaqueros, que ladrones vayan hasta allí. Otro problema, ¿no? Gran problema. Que abrirlo a la vista de todos y todavía más dinero, más coste para sufragar los gastos de la seguridad. Ya en este debate, compañeros, solo faltaba un personaje, un querido personaje, yo le llamo siempre el último aventurero, Pablo Villarrubia, mítico, que yo creo que nos escucha de un lugar también que tiene sus peligros, como es Sao Paulo, Brasil. Pablo Villarrubia, hermano, buenas madrugadas, amigo. Hermanito, qué alegría escucharte a una distancia de 14.000 kilómetros. Sí, para mí esto sigue siendo magia, ¿eh? Sin duda, todavía, y lo mismo, y todavía te puedo contar que he llegado esta madrugada de un lugar remoto del norte de Minas Gerais, metí en unas cuevas tremendas, espectaculares, cuyas leyendas dicen que conectan con los Andes. Estamos hablando de una distancia de más de 6.000 kilómetros, ¿no? Justamente hoy. La casualidad no existe, ¿eh?
Pablo. Sí, no, realmente esta madrugada llegué en un autobús después de 14 horas de viaje y me estoy arrancando todavía carrapatas aquí de las piernas porque realmente lo metimos por unos matorrales tremendos. Qué grande. Te iba a decir que envidia nos da de estar en Sao Paulo, Pablo, pero después de lo de las garrapatas, mejor prefiero estar en el estudio 1. Bueno, Sao Paulo tiene sus peligros, es una urbe... Bueno, es peor todo, prefiero las garrapatas de Minas Gerais a la urbe, estar aquí en la urbe de San Paulo, eso es cierto. Oye, Pablo, tú además, bueno, yo recuerdo que hace unos años me fasciné con uno de tus muchos reportajes sobre la Cueva de los Tallos. La primera vez que vi la foto de Neil Armstrong abriéndose paso, con la cara manchada, con una especie de casco de luz, buscando la biblioteca de oro, fue por ese reportaje tuyo. ¿Qué se sabe? ¿Qué hay de nuevo, Pablo? ¿Tú crees que algún día descubriremos el trasfondo? ¿Tú qué opinas personalmente? Es un poco difícil, Iker, porque el tema me apasiona personalmente de la Cueva de los Tallos. No llegué hasta la cueva, sino ya estuve en Cuenca, estuve en Guayaquil, seguí un poco la pista de Morik, que fue el descubridor de la Cueva de los Tallos, pero esas cuevas parece que albergaron, sí, algún tipo de tesoro arqueológico que posiblemente hoy ya no se encuentre ahí. O si está ahí... Robado, ¿no? No sé, no puedo decir si fue robado, si hubo un pacto entre mismo Morix y los indígenas para trasladar el tesoro a un lugar más seguro, yo creo que eso es más probable. Y otros dicen que lo han escondido en otra cueva, ¿no? También aquella región de los Tallos, porque es una zona kárstica, o más bien que kárstica, de rocas lisas, de arenito, que bueno, pueden ocultar tranquilamente estos objetos, ¿no? Oye, Pablo, hay una cosa muy curiosa, y es que hablábamos aquí de una zona inhóspita, una zona peligrosa. Tú has recorrido también toda esa parte. No es la única historia de cuevas, es una historia recurrente. Juanjo Revenga nos hablaba hace un instante de historias de desaparecidos en gigantescos túneles. Ciudades desaparecidas. Tú has hecho crónica fotográfica y periodística, ciudades de barro como Paquimé, lugares absolutamente desconocidos o muy poco conocidos, sobre todo aquí en España, y que allí, bueno, es como decía Nacho ahora, es pegar un golpe a una rama, a una piedra, y surgen historias que aparentemente nadie ha escrito y que no se investigan porque no hay dinero. Y es cierto, o sea, lo dijo ahora el amigo Nacho, estaba hablando Revenga también, es así mismo. Realmente yo me acuerdo que, por ejemplo, en Honduras había una cueva donde realmente muchas personas habían desaparecido y el gobierno local, por no tener equipos suficientes para poder buscar, localizar a esas personas, pues allí se quedaron, si es que estuvieran allí, si es que realmente desaparecieron dentro de estas cuevas, ¿no? Y así lo vemos en casi toda América Latina, salvo en algunas ocasiones en que hay un gran interés científico o empresas internacionales que quieran financiar este tipo de expediciones. Por lo demás, la mayor parte todavía sigue desconocida, Oye, Pablo, incluso historias más sobrecogedoras nos hemos encontrado. Yo recuerdo en Argentina, en el Cerro Uritorco, historias de túneles que van hacia algún lugar donde se pierde la conciencia, donde uno debe entrar en estados alterados de conciencia, hipotéticamente, e incluso protagonizada por extrañas apariciones, ¿no? Figuras de blanco, individuos vestidos casi a modo de médicos, historias que imagino que surgen también un poco del miedo colectivo. En toda América te has encontrado estos encuentros extraños cerca de cuevas y de túneles, ¿no? Sí, mira, exactamente como te decía, ayer mismo en la ciudad de Mariana, en Minas Gerais, una estudiosa de cuevas, una espeleóloga, me comentaba que había una cueva allí en Mariana que conectaba hasta el mismo Machu Picchu. Eso sería una leyenda, ¿no? Y que además en esta cueva aparecían hombres luminosos, ¿no? Lo que contaban eran los gemelos luminosos. Gemelos luminosos. Gemelos luminosos, como si fueran dos hombres caminando en paralelo, el mismo tipo de movimientos, como si fueran, bueno, emulando uno al otro, y estos hombres desaparecían en el interior de estas cuevas, ¿no? De la boca de estas grandes cuevas aquí de Mariana, en Minas Gerais. Entonces, historias como esta, no digo que sean muy comunes, pero sí que se pueden rescatar o se pueden oír en casi toda América Latina. Pablo, algún día descubriremos qué buscaba realmente Neil Armstrong, qué pasó en los fondos de la Cueva de los Tallos, y desde luego Ben regresa sano y salvo y queremos hacer muchos programas contigo. Pablo Villarrubia, entre otros muchos libros, autor, por ejemplo, de Las luces de la muerte y El último gran aventurero, y un gran amigo, eso es lo más importante. Pablito, un abrazo muy fuerte, hermano. Un abrazo muy fuerte también, querido hermano. Un abrazo. Hasta luego. Vamos con más mensajes, como el de Adrián de Alcalá, que nos dice: parece que aún queda mucho por descubrir de nuestro pasado. Ojalá que no se pusieran tantas trabas a estas investigaciones. David desde Granada: no tenemos ni idea de tantas cosas y despreciamos a otros con nuestra sabiduría, entre comillas.
abrazos. ¿Será esto la confirmación del viaje al centro de la Tierra? Confirmando que Julio Verne tenía informes privilegiados, nos dice Álvaro desde Jerez. Estoy en una sierra donde hay restos de un poblado íbero, donde encontraron unas láminas de plomo grabadas que nadie ha descifrado, nos dice Conchi desde Alcoy. Iberos, nadie ha descifrado, piezas misteriosas. Vamos a hablar un poquito de ello, si os parece. ¿Te parece, Nacho? En España, luego volvemos... Quiero que nos cuentes algo de Paititi, Juanjo, de ciudades enteras que se sabe dónde más o menos pueden estar, pero no se investiga y que pueden dar un giro a la historia. Pero es que no hace falta irse muy lejos. En España también tenemos misterios en el sentido de extraños tesoros. Algunos fueron expropiados de la manera más vil, otros fueron utilizados y siguen siendo utilizados en casas en algunos pueblos. Piezas, yo recuerdo en las Urdes, auténticos ídolos, estelas impresionantes utilizadas en las letrinas, como suena algo increíble. Y en España no hemos sabido tampoco apropiarnos objetivamente para los museos, ahora ya sí, pero durante mucho tiempo con piezas maravillosas. Si hay una cultura que fuimos los primeros españoles y cuyas expresiones siguen dando un poco de miedo, un mundo funerario muy extraño, son los iberos. Vamos a entrar en su mundo. No es necesario viajar miles de kilómetros para encontrarse con enigmáticas piezas arqueológicas de las que se desconoce casi todo. En España tenemos un claro ejemplo con los yacimientos de las remotas culturas iberas. Son monstruos recién salidos del Averno, construcciones funerarias por las que parece no haber transcurrido el tiempo, caras y expresiones sobrenaturales que de cuando en cuando asombran a los especialistas, emergiendo bajo tierra como emisarios de un pasado que no conocemos del todo. ¿Estás preparado para lo que pueda venir? Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Y esta música también un poco en homenaje al gran Fernando Jiménez del Oso, se llamaba En busca del misterio y nos enseñó la América desconocida. Ahora vamos a hacerlo pero con nuestro país, porque siempre hay que echar un ojo a lo que más cerca, a lo que más próximo tenemos. Esta cultura, los iberos, es impresionante. La bicha de Balazote para mí es una de las piezas que os aconsejo en el Museo Arqueológico, una criatura extraña. Antes de que Carmen nos cuente cómo es, vamos a preguntárselo, porque fíjate qué expresión, hasta los máximos especialistas, sale al preguntarle por algunas piezas. Son piezas que ahora mismo a estas horas, a las 2:42, siguen en la oscuridad, en esa sala del museo. Me la estoy imaginando, tumbada como un toro, con una cara fantasmagórica, sobrenatural, con barbas. Nadie sabe qué pintaba en un campo roturado a finales del siglo XIX en Albacete. Lo que sí se sabe es el susto tremendo de muerte que provocó a alguna gente al meter el azadón y encontrarse con esa criatura. Son muestras de culturas de las que sabemos en el fondo muy poco. Alicia Perea, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Museo Arqueológico de Madrid, nos habla, fijaos de qué manera, de esta pieza. Hay que empezar a conocer nuestro propio patrimonio arqueológico, llamada la bicha, como un bicho, la bicha de Balazote. Y de hecho tenemos a la bicha de Balazote, una pieza que es, es monstruosa, es un monstruo compuesto de varios animales y cabeza humana. En realidad todo el mundo funerario está imbuido de esa monstruosidad, porque no se sabe muy bien tampoco cómo interpretarlo y cómo expresarlo. Entonces de ahí estos seres híbridos que se crean en la cultura ibérica, pero efectivamente son muy interesantes y están ahí. Lo que pasa que la gente conecta menos quizá con ellos. Bicha de Balazote, Carmen, una de las piezas que representan perfectamente el mundo de la muerte, a veces funerario, sí, el mundo de lo sobrenatural que todas las culturas han dejado muy clarito, ¿no? Pues sí, que además esta figura está datada en el siglo VI a.C., mide 93 centímetros de alto por 73 de ancho y está realizada en piedra caliza grisácea. Fue hallada en la localidad albaceteña de Balazote y se cree que servía de protector de una tumba de un personaje perteneciente a la aristocracia. Representa a un toro echado, con rostro humano, con facciones rígidas, bigote, barba y cabellera, detallados con surcos rectos, como los dibujos arcaicos, entre los que asoma un rostro más carnoso y expresivo. Está relacionada con los toros antropocéfalos mesopotámicos y seres de aspecto feroz del mundo hitita. Bajo la frente, que está cubierta por un rígido flequillo, hay amplias
cejas arqueadas que enmarcan unos grandes ojos que además están muy abiertos. Tras las sienes brotan cortos los cuernos y bajo ellos breves orejas de bóvido. La escultura de contexto desconocido puede fecharse, como hemos dicho, hacia la segunda mitad del siglo VI a.C. Antes de Cristo. Los expertos han concebido a la bicha de Balazote como símbolo de la vida que se deseaba al muerto. Qué curioso, Nacho. Estás tú hojeando ese libro, Diálogos en el País de los Iberos, que es maravilloso, unas fotografías impresionantes, hecho por el CSIC. Muchos pensaban que eran también figuras de mal agüero en algunos casos. Y no es rara la arqueología también de maldición o de magia negra. Objetos para maldecir lugares, maldecir personas. Habéis hecho un reportaje hace unos meses maravilloso en la revista de Arqueología sobre esto. Objetos casi para agregar mal de ojo, objetos malditos, ¿no? Hombre, todo lo que está relacionado con las maldiciones perdón, es un denominador común a todas las culturas de la antigüedad. Y más si cabe en nuestro caso cuando la cultura ibérica ha sido la gran desconocida hasta prácticamente el siglo XIX y por desgracia nosotros que en ocasiones criticamos o vemos por encima del hombro lo que ha sucedido en países como en Egipto, en Irak, que la arqueología nació en el siglo XIX de la mano de ingleses y franceses, prácticamente lo mismo sucedió aquí en el siglo XX. Por ejemplo, uno de los padres de la arqueología en España, hasta que entró García y Bellido a mediados del siglo XX, pues Adolf Sulten, los fundadores del Instituto Arqueológico Alemán, fueron los pioneros en este tipo de investigaciones en España, ¿no? Que es un poco triste que tenga que venir alguien del extranjero. Alguien siempre de fuera enseñarnos lo que tenemos aquí dentro. La propia Dama de Elche, por ejemplo, que apareció a finales del siglo XIX, no se valoró todo lo necesario y se vendió al Museo de Louvre por una cantidad irrisoria, ¿no? Hasta que luego Franco la recuperó. Pero sí que es curioso que ese desconocimiento que nosotros tenemos de la cultura ibérica en ocasiones nos hace ver, quizás no voy a decir lo que no hay, pero sobre todo siendo una cultura en la que todavía no conocemos el significado del texto, no se ha conseguido descifrar el ibero. Sí que conocemos el sonido alfabético de estas letras, de estos símbolos, pero no entendemos lo que quiere decir. Pues quizás estamos esperando todavía ese Jean-François Champollion, como hizo con los jeroglíficos egipcios en 1822, que destape el tarro de las esencias. Y si hoy nos parece sorprendente la cultura ibérica con todo lo poco que sabemos, cuando podamos descifrar esos textos, seguro que nos llevamos una grandísima sorpresa del patrimonio que hemos tenido aquí en la península. Muchísima gente nos habla desde Toledo, desde Albacete, desde Alicante, lugares llenos de esta desde cultura. Cádiz, desde Cádiz, de donde es Geray, desde Cádiz, que está lleno de figuras de ese tipo, y no sabemos qué hay, no sabemos qué son. Y fíjate qué curioso lo que decía Nacho, que vemos ahí como los romanos cuando llegaban en Egipto y se quedaban extasiados con ese lenguaje misterioso que aparecía en las paredes. Ahora tenemos esas culturas aquí en nuestra tierra, en cualquier campo. Por la Nacional 3 sigue habiendo grandes yacimientos de estelas funerarias íberas y realmente no sabemos qué quisieron decirnos, qué eran. La más polémica de todas, la que sería imperdonable no recordar, es la Dama de Elche, y recordamos de nuevo a la profesora a Alicia Perea del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos hable de esa polémica, que nos va a contar también Nacho. De repente, hace unos 10 años, un experto extranjero habla de que la gran pieza podía ser una falsificación. Escuchamos a Alicia. Eso fue hace algunos años. Salió un libro de un americano, tal Moffitt, proponiendo la hipótesis de que la Dama del Che era una obra del siglo XIX o incluso una falsificación actual. Evidentemente todo eso responde simplemente a un afán de notoriedad y de a una actividad poco científica. Después que saliera ese libro en España, se organizó una reunión científica en la que se discutieron todos los temas que planteaba Moffitt y se editó un libro con toda esa discusión en la que todo queda claro de que efectivamente la Dama de Elche pertenece a la cultura ibérica y se talló hacia finales del siglo V o principios del IV. ¿Qué sabemos de la Dama de Elche? Porque estoy seguro que todos tenemos la imagen ahora mismo en la mente, una imagen del mundo de los muertos, nunca olvidemos. Pues cerca de Elche existe un montículo que los árabes llamaron Aljudia y que en la antigüedad fue un asentamiento ibero llamado Gelique y que los romanos llamaron a su vez Illicia Augusta Colonia Julia.
Justamente en ese montículo o alcudia es donde se encontró la Dama de Elche. Se descubrió el día 4 de agosto de 1897 en una finca donde los obreros estaban realizando el desmonte de la ladera sureste de la loma de la Alcudia con fines agrícolas. Manolico, que se llamaba así el chico que ayudaba en las tareas, con su azadón picó en algo duro, avisó a los demás trabajadores y todos ellos descubrieron esa magnífica pieza, la Dama de Elche. Igual que los rollos del Mar Muerto, de los rollos del Mar Jabalí, el ganadero con su burro o el muchacho del desierto que mete la pata al animal y se encuentra de repente con algo duro que resulta ser esto. Esta obra se data del siglo IV a.C., tiene en su espalda un hueco que seguramente servía para introducir reliquias y objetos sagrados. Lleva una túnica blanca, al parecer parece de lino, una mantilla que está sostenida por una peineta que cae también atravesada sobre el pecho. Esta mantilla era roja y en ella aún quedan restos de esa pintura. Sobre esa mantilla hay un gran manto o albornoz de tela gruesa y pesada, era de color azul. Los labios conservan también restos de su color rojo y está hecha de caliza fina y amarillenta. Lleva la dama también unas joyas características de los iberos, unas ruedas que cubren las orejas y que cuelgan de unas cadenitas sujetas a una tira de cuero que le ciñe la frente. También unos collares y coronas con esferitas y filigranas. Es curioso porque es la pieza más extraña. Muchos decían que no se ven si era hombre o mujer, dama o guerrero. Nacho, vamos a ver, muy brevemente, ¿qué pasó con este libro? Es la muestra de que un libro, puede modificar para hacer que incluso los más expertos se reúnan para ver qué hacen, ¿no? Hombre, la propia reunión de investigadores en España, de alguna forma, lo que nos viene a demostrar es que existían dudas, porque si no, no se hubiera hecho una reunión de científicos, ¿no? O sea, que ellos mismos dijeron, igual hemos metido la pata. Efectivamente, porque sí que había algunos elementos que Moffitt mencionaba en el texto que tenía razón y que no encajaban un poco con la lógica, cualquier lógica que rodea un descubrimiento arqueológico, ¿no? Había una serie de contradicciones en el hallazgo. Sin embargo, había un detalle que desde mi punto de vista ya, si antes era escéptico, ahora me hace totalmente convencido de que la pieza es auténtica, y es que hay la Dama de Elche lleva un broche que es imposible que pudiera haber conocido cualquier tipo de escultor falsificador a finales del XIX, porque no se encontró un paralelismo hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? en otra escultura. Sería muchísima casualidad que hubiera diseñado imaginadamente con fantasía este broche. Se encontró otra pieza paralela para demostrar, fíjate, en el pleno siglo XX. Juanjo, hablábamos finalmente ya no solo de culturas concretas y cercanas como son los iberos, sino que América está absolutamente llena de todo tipo de leyendas de ciudades enteras desaparecidas. Tú me hablabas de Paititi, una de ellas que corre de boca en boca y que incluso casi ha estado a golpe de cámara, ¿no?, para vosotros. Sí, Paititi ha sido, incluso la más famosa, ¿no?, de las ciudades perdidas. Pero desde el principio de la conquista de América, todo ha sido leyendas, las búsquedas del Dorado, de las ciudades perdidas, las grandes expediciones a la búsqueda de ellas, ¿no?, como la expedición de Gonzalo Pizarro, que partía de Quito buscando el Dorado. Decía que iban a buscar el mundo de la canela, ¿no?, que era lo que valía entonces. Una expedición de 3.000 hombres que regresó a los pocos meses con 80. Lo que está perdido en la selva no se puede encontrar, es muy complicado, muy difícil, y si encima estamos basando, como se está basando ahora, se está viendo que es subterráneo mucho de lo que se encuentra, pues me dirás cómo se puede ver. Ahora, en los grandes avances digitales, tecnológicos, se va con grandes aparatos, con historias impresionantes, con eso y con todo, que es imposible y sigue oculto. Oye, Juanjo, tú has recorrido miles de kilómetros con Juan Jesús Vallejo. El lugar más raro, yo te lo he preguntado hace poco, me hablabais de Cerro Sechín, un lugar lleno de miembros desperdigados, paredes llenas de hombres torturados, masacrados. ¿Hay algún sitio especialmente que a uno se le pone la carne de gallina aparte de este, o este es el que se lleva la palma? Es uno de los más importantes que se pueden ver, sobre todo en También América. Ciudad Perdida, lugar que no sabemos ni casi a qué corresponde, ¿no? No se sabe, la historia es oculta hasta para los arqueólogos, ¿no? Cuando te empiezan a hablar de ello, es todo, como es la arqueología, ¿no? Son hipótesis todo. No hay nada escrito ni nada que puedas basarlo realmente al 100%. Pero, por ejemplo, eso lo que hablamos de Cerro Sechín, pues es impresionante, eso no se ve en ningún lugar del mundo, ¿no? Gente decapitada, con el cuerpo partido por la mitad. Bueno, ¿en qué se basaba eso? Pues se basaba, lo puedes ver en la cultura del miedo. ¿Cultura del miedo? Cultura del miedo. Para dominar o para mandar sobre un pueblo, sobre quien sea, pues hay que atemorizar.
¿Quién iba a conquistar aquello? Si veían lo de una ciudad ceremonial o lo que fuese, pero todo con figuras, eso con decapitaciones, con cuellos cortados, impresionante. A veces incluso piezas que son solo una mano, un brazo colgante, un hueso con jirones de carne en un solo módulo, a modo de ofrenda casi. Claro, el guerrero que llegaba hasta allí se lo pensaba 2 veces, ¿no? Claro, antes de empezar a pelear con esa gente lo que podían imaginar. Por ejemplo, hay una figura de un sacerdote con las cabezas cortadas colgándole de los brazos. Una de las cosas, dice, bueno, ¿quién puede entrar o quién puede tener valor? Es la cultura del miedo que siempre ha existido y existirá en las conquistas, como sigue hoy en día. Pues como siempre, la sensación de que a la nave del misterio le queda muchísimo mundo por explorar en España, y no hemos hablado nada de Egipto. Era un reto que yo tenía prácticamente con Nacho, porque de Egipto, como bien dice él muchas veces, queda tanto, el 80% dicen algunos especialistas, por descubrir, ¿no? Durmiendo bajo las arenas del desierto, por donde pasan cientos de turistas todavía, ¿no? Todavía, y además los descubrimientos que se han realizado en los últimos años han sido gracias a los turistas, que cuando uno no se caía por un agujero de no sé qué, la cabra de no sé qué, ni el burro de no sé cuánto, el caballo de la otra, así que seguiremos esperando ese tipo de noticias. Vamos con los últimos mensajes, Carmen, y con los ganadores de ese libro de Nacho Ares, La historia perdida. La dama de Baza también la encontraron 2 campesinos mientras trabajaban en el campo, nos dice Marcos desde Granada. De pequeño estuve dentro de una tumba ibera que hay en el campo cerca de donde vivo, llamado el Llano de las Tumbas, nos dice Miguel desde Algeciras. Víctor de Madrid, un oyente de lo más joven con 12 años. ¿Creéis que algún día se podrá saber todo sobre nuestro pasado? Yo creo que no. ¿Vosotros? Yo creo que no, y perdería su encanto. Perdería su encanto el día que lo sepamos todo. Se acabarían las leyendas y gracias a eso vivimos. Hay cantidad de cuevas sin explorar en la comarca de los Vélez de Almería, cerca de un conjunto relevante de pinturas rupestres, nos dice el brujo, el índalo. Deberíais hacer un programa sobre Erich von Däniken, me parece un personaje apasionante. Más bien harían falta 2 o 3 programas, nos dice Dani desde Asturias. Personaje apasionante y polémico, ¿eh? Las que ha liado von Däniken, fíjate lo que hemos construido en torno a una historia que él saca en ese libro, que está ahí encima de la mesa, El oro de los dioses. Siempre muy polémico. Tuvo que llegar a hacer un libro, que esta es la otra historia de von Däniken, que era ¿En qué me he equivocado?, ¿no? Que era una especie de arrepentimiento total de muchas cosas. Pero como todos los pioneros, tiene también la fuerza de que es el primero que hizo interesarse por la arqueología. ¿Y cuánta gente luego, yo Nacho te he oído y te he leído algún comentario de ese tipo, cuánta gente luego ha derivado a cosas mucho más serias a raíz de von Däniken? Sí, a finales de los también 60 es importante, y comienzos ¿no? de los 70 fue el primero en hablar de Nazca, de la isla de Pascua, de un montón de lugares en el mundo, y gracias a él ha proseguido una corriente de generaciones que se ha interesado por el mundo de la arqueología. Nacho en la revista de arqueología, decía en algún comentario valiente, hablando de recuerdos del futuro, que merecía mucho la pena volver a leerlo o a encontrarlo. Sigue siendo una pieza arqueológica, nunca mejor dicho, que nos muestra también el asombro de mucha gente, de una generación concreta, sobre todo a final de los 60. Ese libro era Recuerdos del futuro, y luego vino Regreso a las estrellas. Tati, ¿vamos con los ganadores? Sí, los 3 ganadores de esta noche, el libro de Nacho Ares, que por supuesto se lo va a mandar firmado. El primero se llama Álvaro y es de Jerez. Dice, ¿será esta la confirmación de que Viaje al centro de la Tierra confirma que Julio Verne tenía informes privilegiados? Uno de los que ha preguntado, fíjate, ha tocado. Luego hay otro oyente que se llama Conchi, es de Alcoy, y dice, estoy en una sierra donde hay restos de un poblado íbero donde encontraron unas láminas de plomo grabadas que nadie ha descifrado. Qué curioso también. Para ella el segundo. Y han luego, tocado 2, eso pasa pocas veces. El tercer y último ganador, para ponerle una nota de humor al programa, que ahora veis está muy serios, es José Valladolid, que dice, el día 15 de BM, no sé a qué se refiere, voy a Punta Cana de vacaciones hasta el 25. ¿Me podríais grabar los programas y mandármelos? Yo me comprometo a traeros ron o habanos. Bueno, un intercambio cultural muy interesante. Gracias a todos los amigos. Por cierto, Katy, el 15 de julio estamos en Coruña. En La Coruña, sí, señor. Y que habrá pantallas en el exterior. O sea que todos invitados. Otras veces la gente se queda en la calle, esta vez vamos a caber todos, porque se van a poner pantallas allí por los jardines, así que vamos a caber Es en todos. Oleiros, en el castillo de Santa Cruz. Y para cualquier persona, pues más información en Radio Coruña, Iker, ¿no? A las 10 de la noche el domingo, especial, como todo el verano, de Milenio 3. Y debate. ¿Qué debate? Calentito sobre Belmez. El que pedía la semana pasada. Nacho, Juanjo, un placer, amigos, descubrir la historia con vosotros y los viajes. Volveremos a encontrarnos este verano. Un abrazo, compañeros.